La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaime, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. Nacido para dar luz y sonido a la expresión de lo humano. Luz para robarle al alma sus secretos más íntimos. Para compartir el momento en el que la belleza indómita de un sentimiento se hace presente en una mirada. Sonido delator de los latidos más puros de la condición humana. Pulsos tomados de la revelación de lo divino. Artista desde niño. Bienvenido a Culturaira, maestro y amigo Juan Carlos Rivera. Hola, muchas gracias. Fue un 1 de agosto cuando despiertas a la vida con unas habilidades especiales. Tus manos pueden crear, pueden expresar tu vida interior. Tus dedos están dotados de una sensibilidad que te hacen apreciar el alma de las cosas. Tu mirar se hace cómplice de los espacios, de las formas, de los colores, del movimiento, del diseño de la realidad. El dibujo en blanco y negro, la tinta china, el cómic irrumpen en tu vida. Los detalles, la perfección. Háblanos de esos momentos, los que recuerdas. Uy, hace ya tiempo, hace tiempo. No, mira, la música a mí me viene desde muy pequeñito. Mi madre era muy aficionada a la música y no a la música clásica, porque eso no se escuchaba en casa, pero sí a la música pop, a la copla, todo eso era muy aficionada. Y quieras que no, pues eso me influyó mucho. Y yo ya con 8 o 9 años empecé ya a tocar una guitarrita, que me compraron una guitarrita de juguete, que yo no sabía ni cómo se afinaba aquello. Yo le tensaba unas tranzas, porque no eran ni cuerdas de guitarra, es que en realidad era un juguete, no era un instrumento. Y ya con aquello yo era capaz de sacar algunas melodías de oído. En fin, no tenía ni idea, ¿no?, de cómo funcionaba aquello. Pero bueno, ya más mayorcito, pues con 11 o 12 años ya sí que tuve una guitarra de verdad. Y ya empecé a aprender por mi cuenta, fundamentalmente por mi cuenta. Sí, porque el conservatorio fue muy tarde. Sí, claro, sí, eso después hablamos después. Sí. La música siempre estaba presente, recuerdo todavía, la habitación adolescente, Sí. con el magnetofón que es tan grande. Sí. Y claro, era lógico que te reclamase para ella, porque la música es celosa, te atrapa. No te permite dedicarte a otra cosa. O eres la novia, te echas de novia y entonces ya sí es con ella para siempre. Es muy excluyente. Sí que lo es. Sí que lo es. Tú con esas melodías de Jethro Tull, que está sonando ahora, la burrita, y tantas y tantas que se escuchaban en tu casa, Led Zeppelin y todo eso, ¿qué aprendiste entonces de...? Bueno, realmente... ¿Qué te aportaron todas esas músicas, no? Era la música que a mí me gustaba. Y
era la que yo sentía realmente, ¿no? Tú ya sabes, tú me conoces y sabes que empecé con grupos de rock de rock y de pop, ¿no? Y lo que me gustaba era esa música, y mi guitarrista preferido era Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Pero un poquito más tarde ya empecé a escuchar algunos discos de música clásica, sobre todo de guitarra, o sea, más que de orquesta y tal, lo que me gustaba era la guitarra. Y ya me picó la curiosidad de estudiar guitarra clásica, ¿no? Pero fíjate que la idea mía era estudiar guitarra clásica para dedicarme al jazz. O sea, increíble, ¿no? Que yo no tenía idea de que yo iba a ser un músico clásico, no entre comillas, sino que iba a ser un músico pues o de rock o de jazz. Y quería estudiar en el conservatorio pues para perfeccionarme, pero no tenía idea de lo que me iba a atrapar realmente la música clásica, que una vez que la conoces yo creo que es la música con mayúsculas, o sea, por lo menos yo opino así, ¿no? Claro, es que, y además tú entras en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y te haces los estudios superiores de guitarra, y además tienes el premio fin de carrera de guitarra con América. Con América Martínez, sí. Entonces, esos años de conservatorio, en esos cambios que tú ibas teniendo en tu interior, ¿qué supusieron para ti como músico? Hombre, realmente fue cuando se despertó en mí la pasión por la música clásica, ¿no? Porque para mí era algo tangencial hasta que llegué al conservatorio. Yo había escuchado algunos discos y tal, pero yo iba del rock. Y mi pretensión era seguir haciendo música rock con conocimientos técnicos, ¿no? Que me diera la guitarra clásica. Pero es que me atrapó. O sea, realmente cuando empiezas a estudiar la gran música, en mi opinión, o sea que esto, en fin, habrá quien opine de otra manera, pero mi opinión, la gran música es la música clásica, y cuando la conoces es que te atrapa, ya no puedes pensar que te sigue gustando. A mí me sigue gustando el rock y me sigue gustando el jazz, pero a otros niveles, o sea, a nivel de igual de entretenimiento en algún momento. Pero si yo tengo que escuchar 5 horas diarias de música, no escucho 5 horas de rock, pero sí puedo escuchar perfectamente 5 horas de música clásica. Yo ahora prácticamente en discos no escucho música, pero escucho muchísima música en televisión. Yo tengo un canal de música clásica francés, es Mezzo, que continuamente están poniendo conciertos en directo. Y es una maravilla porque la gran música está ahí. Este año con el año Beethoven ni te cuento. Lo que estás escuchando por ahí. Una maravilla. Fíjate, toda la producción tan grande. Cuando ya acabas de tener conciertos, empiezas a viajar, el mundo entero se te abre para ti y te llevan de un sitio, de otro. Entonces, ¿qué significó para ti de pronto verte convertido en un concertista de música clásica, además? Por una parte, muchos nervios, porque se pasan muchos nervios en el escenario, y quien diga lo contrario, pues casi siempre miente. O sea, porque es mucha responsabilidad. Y no responsabilidad tanto de cara al público, o sea, el afán perfeccionista es de uno mismo, o sea, uno toca para gustarte a ti, no para gustar a los demás, ¿no? Eso viene por añadidura. Si tú quieres que algo salga muy bien, es porque tú te lo exiges a ti mismo. ¿Que gusta a los demás? Bien. ¿Que no gusta? Pues mala suerte, ¿no? Entonces, por una parte es una maravilla el poder tocar delante del público y, digamos, expresar lo que tú sientes para que la gente lo conozca. Pero por otra parte también es una especie de esclavitud, porque tienes que estudiar muchísimas horas al día y casi que no tienes tiempo de vivir, más que de hacer música. Y cuando te dedicas a conciertos y además tienes una labor docente, como ha sido mi caso, que era profesor al mismo tiempo que concertista,
es que no te quedan horas al día para hacer otra cosa más que pensar en música. Tienes tus 5 horas de clase diaria más las 4 o 5 horas de estudio diario, ¿no? De práctica. Y después los viajes te quitan también muchísimo tiempo, porque claro, vas a un concierto a ti, yo que sé, a Francia mismo. Necesitas un día de viaje para ir y un día para volver. Porque normalmente desde Sevilla las conexiones por avión no son maravillosas. Entonces tenías que enlazar siempre aviones o trenes y tal. Un problema. O sea, es una vida difícil, es una vida difícil. Bonita, pero muy difícil y dura. Sí, sí. Tú estudiaste guitarra clásica, pero poco a poco en tu corazón va anidando la música antigua. Sí. Va cogiéndote terreno, va diciéndote que hay algo profundo y diferente. Realizas cursos de perfeccionamiento en España, en Italia, en Portugal, en Holanda. Uh-huh. ¿Y qué has encontrado tú en la música antigua a diferencia de las demás músicas? Mira, quizás para los que venimos del rock, que sabes que la improvisación es muy importante, la música antigua es más cercana que la música, digamos, clásica del periodo clásico romántico. Porque la música antigua, tanto del Renacimiento como del Barroco, el intérprete tiene mucho que decir y mucho que poner de su parte, porque las partituras son unos guiones muy simples. No está tan escrito como pueda estar, por ejemplo, una música de Beethoven. Beethoven especifica en cada momento qué es lo que quiere él como compositor que el intérprete haga. Quiero que aquí toques piano, quiero que aquí toques fuerte, quiero que aquí acelere, quiero que aquí vayas de crescendo, por ejemplo. Y eso en música antigua no se escribía. Entonces es una manera de descubrir un arte, como la música de los siglos XVI a XVIII, que es lo que yo he hecho, de cómo se podría haber interpretado en esa época y con la libertad que ellos tenían para improvisar, por ejemplo, ¿no? Para glosar. O sea, si tú tocabas una pieza que muchas veces se pasaban en aires de danza, a la repetición normalmente tenías que añadir cosas de tu propia cosecha. No estaba mal visto que tocaras exactamente igual como la primera vez. O sea, tenías que improvisar. Y ya te digo, para los que venimos del rock, que nos gustaba mucho improvisar, esa música es más cercana que otras que están totalmente elaboradas, ¿no? Que lo único, que vaya tela, ¿no? O sea, que poner eso en pie supone un esfuerzo brutal. Pero, digamos, tiene quizás menos implicación en la interpretación que pueda tener la música antigua. Pero, o sea, así lo considero yo. Nuevos instrumentos entonces acompañan tu andadura musical. Ahí acompañas al contratenor con el laúd. El laúd, ¿qué características tiene este instrumento y qué le aporta a tu música? El laúd. Bueno, el laúd, para que gente que no sea muy conocedora, el laúd es este instrumento que tiene forma de media pera, con el fondo abombado, ¿no? Con duelas, con tiras hecho con tiras de madera y con el clavijero hacia atrás. O sea, para no confundirlo con el laúd español de rondalla, ¿no? Que se llama igual, de la misma manera, pero es un instrumento que no tiene absolutamente nada que ver. El laúd que yo tocaba, bueno, que sigo tocando, es un laúd que originalmente se tocaba con cuerdas de tripa. Hoy día hay intérpretes que tocan con cuerdas de tripa, pero yo he tocado siempre con cuerda sintética, ¿no? Imitación de tripa, pero con cuerda sintética.
Y el laúd tiene un sonido muy especial. En pequeñito parece que estés tocando debajo de una bóveda. Seguramente por la forma tan peculiar que tiene la caja de resonancia, ¿no? Tiene una cantidad de armónicos que, por ejemplo, no tiene la guitarra clásica. Tiene menos sonido, menos potencia de sonido, pero tiene algo muy especial. Es un poquito percusivo y al mismo tiempo es muy dulce de sonido, y con esa atmósfera un poco abovedada, ¿no? Parece que estés tocando en una cueva. Para entendernos, ¿no? No sé si me explico bien. Está expresando perfectamente lo que es laúd. Y claro, la música que tiene ese instrumento es una música maravillosa. O sea, en el siglo XVI era el rey de los instrumentos junto al órgano. Era el instrumento para el que se compusieron las mejores obras y para el que se transcribieron también las obras de música vocal, que fue costumbre en la época de transcribirlas para laúd o para vihuela en España, ¿no? Que era un instrumento típico español. Y estas obras vocales que se cantaban en la iglesia o que se cantaban en la corte, para que todo el mundo las pudiera tocar en su casa, se transcribían para un instrumento con el laúd, que era un instrumento casero, ¿no? También fue un instrumento cortesano, pero era un instrumento relativamente barato que se tenía en las casas. Mismo que hoy hay casi en cada casa hay una guitarra, en la época había un laúd o había una vihuela, claro. Sí, vamos a hablar ahora un momentillo, y además yo sé que te encantaba. Durante el Renacimiento, el laúd gozó una gran popularidad a nivel de la nobleza europea, pero en España el protagonismo del laúd está un poco desplazado en la música cortesana por la vihuela, precisamente, que tú estabas hablando, ¿no? Háblanos de ese instrumento, y además que tú te encantaba siempre tocarlo. Te he escuchado tocarlo e interpretarlo de una manera maravillosa. Sí, la vihuela es un instrumento muy especial porque se parece bastante el sonido al del laúd, pero aún es más dulce. Al tener el fondo plano, es como una guitarra en pequeñito. Es un instrumento más pequeño que la guitarra, con el fondo mucho más, o sea, con los aros más estrechos, o sea, menos profundidad de caja, y con cuerda doble, y con un sonido muy dulce, y además se coge, o sea, cuando tú coges un laúd o coges una vihuela, la vihuela la tienes más cerca de ti, es más fácil de coger el instrumento, anatómicamente está mejor pensado. El laúd es un instrumento relativamente incómodo de coger por el fondo abombado, ¿no? Porque claro, te tropiezas con la barriga, o sea, es barriga del laúd contra barriga tuya. Mientras que la vihuela, al ser un instrumento pequeñito y tan estrecho, te lo puedes acercar muy bien al cuerpo y es anatómicamente muy agradable de tocar. Y la música es excelente. La música de vihuela es una auténtica maravilla. Es de las joyas de la música española de todos los tiempos. Ahí estamos escuchando. Te estamos escuchando a ti tocando la vihuela. Sí. Ese eres tú. Ir otra vez contigo. Italia, finales del siglo XVI, aparece un nuevo instrumento parecido al laúd barroco, la tiorba, que aporta en el campo de la expresión y de las nuevas sonoridades a la música. Es este nuevo instrumento. La tiorba es un instrumento que se inventa fundamentalmente para acompañar el canto. Es un instrumento con un sonido grave, bastante potente, que sostiene mucho el sonido, y claro, era ideal para acompañar el canto en la nueva faceta, o sea, en la nueva moda que se instaura a finales del siglo XVI en Italia, que es el nacimiento de la ópera.
y del bel canto. La monodía, que es, o sea, en contraposición a la música del Renacimiento, que es música polifónica a varias voces, la música de finales del siglo XVI, principio del XVII, aboga más por música a una sola voz con acompañamiento fundamentalmente de tiorba, porque les gustaba esa sonoridad, ¿no? Durante el Renacimiento se acompañó muchísimo también la voz del laúd, pero la moda de la música cambia los rudimentos y a ver cómo lo explico, es que no es fácil de explicar esto. Se escribía de manera polifónica durante el Renacimiento, y a principios del Barroco, finales del Renacimiento, principios del Barroco, se escribe ya de otra manera, y se escribe con una línea de bajo, o sea, una melodía que canta un cantor y una línea de bajo con unos numeritos, y esos numeritos significan el acorde que hay que poner, que se improvisa. Se acompaña improvisando, la mitad, la mitad está escrito y la mitad está improvisado. Y bueno, es una manera diferente, y es cuando nace la ópera, toda la música del barroco parte de ahí, ¿no? De ese gusto por la monodía, porque se podía expresar mejor también los sentimientos del texto, ¿no? O sea, el significado del texto se puede expresar mejor a una sola voz que a varias voces, porque a varias voces, primero, se entiende peor, las palabras se entienden peor, y la expresividad de un solo cantante que puede improvisar, y bueno, eso estamos hartos de verlo en la música pop, en la copla, en cualquier tipo de música, en el flamenco, que un solo cantante puede ser mucho más expresivo, por ejemplo, que un coro. Claro. Un coro es como más matemático, ¿no? Todo, porque claro, tienen que ir todos al mismo tiempo, entonces el ritmo tiene que ser más riguroso, mientras que un cantante solo, el ritmo es mucho más fluido, más rubato, ¿no? Tus sentimientos profundos y todo cada vez más amplio conocimiento de la música renacentista y barroca hacen que luches por la implantación de una nueva enseñanza en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. ¿Cómo fue esos momentos? Llévanos ahí. Pues mira, eso fue por la gran ilusión que yo tenía de que se pudiera estudiar oficialmente en los conservatorios la música antigua, que hasta entonces no existía reglada la enseñanza de los instrumentos de música antigua. Solamente se podía estudiar clavecín y flauta de pico, pero no existía ni el laúd, ni la viola da gamba, ni el violín barroco y tal. Bueno, pues yo, que era ya profesor titular de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, propuse a la administración que parte de mi horario impartiera clases de los nuevos instrumentos, o sea, de instrumentos de música antigua, con carácter experimental. Oficialmente no se podía arreglar la asignatura porque eso competía al ministerio, pero la Junta de Andalucía sí que podía hacer que parte de mi horario yo diera clases de un instrumento nuevo que no estaba arreglado, con carácter experimental, ¿no? Y claro, a toda la administración le ofrece algo nuevo que no le cuesta nada, o sea, porque el sueldo era el mismo, o sea, yo cumplía mi horario, las horas que fueran, ¿no? Las horas semanales que fueran, eran las mismas, diera guitarra o diera guitarra y instrumentos de cuerda pulsada antiguos, ¿no? Entonces la administración ahí fue generosa y me lo permitió. Fue el inicio de la enseñanza de los instrumentos antiguos en Sevilla, sí. ¿Y qué ha supuesto para el Conservatorio de Música esa implantación de lo que tú trajiste de fuera y lo implantaste aquí?
¿Qué ha supuesto? Bueno, yo creo que fuimos pioneros en Sevilla en la implantación de algunos instrumentos de música antigua y, bueno, ha supuesto que haya hoy varios concertistas por el mundo, paseando la música por el mundo, que han estudiado en el Conservatorio de Sevilla. Que para un profesor eso, digamos, es la finalidad que tiene un profesor, o sea, formar a nuevas generaciones que lo hagan mejor que tú, ¿no? Y que sepan desenvolverse profesionalmente por el mundo, ¿no? Y de hecho tengo, vamos, algunos alumnos que andan por ahí dando conciertos por todo el mundo, vamos, que yo estoy encantado y muy orgulloso de ellos. Y esa etapa de profesor, ¿qué te ha supuesto para ti? ¿Le puedes dar clase de esos instrumentos? Es muy esa bonito, la docencia es muy bonita, es muy sacrificada también, pues claro, en una enseñanza tan especializada como esta y que requiere, digamos, de un talento especial, pues de 50 alumnos, a lo mejor solamente 3 o 4 tienen realmente talento para ser buenos profesionales de la música, ¿no? Entonces, a veces es frustrante porque te gustaría que todos fueran muy buenos, ¿no? Pero no es así, o sea, la realidad es otra. En el arte, tú ya lo sabes, que destacan siempre muy poquita gente porque esos parece que estén tocados por la mano divina, sí, ¿no? están. Sí, sí. Seguro. Pero bueno, yo he tenido muy buenos alumnos y estoy muy satisfecho. Y realmente eso es muy... A ver, cómo te lo diría? No me salen las palabras, ¿no? Pero bueno, muy satisfactorio, ¿no? O sea, cuando tú ves que alguien que ha empezado contigo que no sabía prácticamente nada y es capaz de, cuando lleva unos años de estudio, de desarrollar una carrera profesional, es realmente muy, muy, muy gratificante. Fuiste director durante varios años de los cursos internacionales de música histórica de Mijas y Algeciras. Estos cursos que aportaron para tu vida, el dirigir todo aquello, ¿no? Bueno, fue una etapa interesante porque me hizo conocer a muchos profesores que venían de fuera, a los extranjeros, algunos de ellos, y el intercambio con esos profesores fue realmente muy satisfactorio, sí, lo fue. Y aprendes muchísimo, ¿no? De cómo se hace la música en otros sitios, hay gente que tenía mucha experiencia. Y yo entonces estaba casi empezando con la música antigua, o sea que empecé a dirigir los cursos cuando llevaba poco tiempo, ¿no? Cuando llevaba igual 3-4 años de estudio de la música antigua. Y estar en contacto con gente que llevaba media vida dedicándose a eso, pues realmente fue para mí muy importante y aprendí muchísimo de ello. Tu espíritu innovador e investigador te conduce, entre otros muchos proyectos, a transcribir y reestrenar en tiempos modernos la zarzuela hasta lo insensible adora, del mallorquín Antonio de Literes, obra de 1704. Háblanos de esa zarzuela y el motivo que te llevó a traerla a la actualidad. Pues mira, yo estuve muchos años tocando con un grupo que se llama Al Aire Español, que se dedicó en aquel tiempo a hacer fundamentalmente música española del siglo XVII y fundamentalmente del siglo XVIII. Y se hicieron varias zarzuelas de esa época. Bueno, la zarzuela nació en esa época, ¿no? En el siglo XVII. No tiene nada que ver con la zarzuela, digamos, castiza madrileña. O sea, los temas eran temas de dioses, del Olimpo y tal. Eso era
temas mitológicos, ¿no? Y las zarzuelas normalmente eran serias. No eran cómicas como muchas de las zarzuelas modernas, ¿no? De las zarzuelas, digamos, de finales del XIX y principios del siglo XX. Bueno, pues a mí me interesó siempre mucho la música española, y yo sabía por catálogos que en Évora, en Portugal, en la biblioteca pública, había una zarzuela que no se había reestrenado en España desde la época, desde el siglo XVIII, de un compositor muy bueno de zarzuelas como era Antonio Literes, ¿no? Y entonces me fui a Évora, a la biblioteca, me permitieron fotocopiarla, hacer una copia, y claro, ya la transcribí en casa, estuve trabajando en ella más o menos un año, y tuve la oportunidad de hacerla en concierto 2 veces, solamente 2 veces, después de un año de trabajo, pero bueno, es que esas cosas son así, ¿no? Son producciones caras, y eso que no se representó, que era nada más en conciertos, pero sí, son producciones que son muy caras porque necesitan muchos cantantes, muchos músicos, y en fin. Fue una experiencia muy, muy bonita. Como en un guiño a tus tiempos de adolescencia, vuelves a poner en tus manos una guitarra eléctrica. Pero esta vez no para volver al rock, sino para adaptarla a composiciones de música antigua. En 2013 nace Electric Pleasures. Danos a conocer esa creación tuya. Háblanos de Electric. Bueno, eso fue... Mira, yo tenía una espinita clavada, que era de haber tenido una guitarra eléctrica de verdad en mis manos. Porque yo cuando era adolescente, yo que tocaba en grupos de rock y tal, siempre toqué con instrumentos prestados o en lugar de tener una guitarra eléctrica, tenía una guitarra acústica con una pastilla. Y eso no es lo mismo que tener una guitarra eléctrica. Entonces, digo, ahora que tengo tiempo y tenía dinero para comprarme una guitarra eléctrica, digo, me voy a permitir el lujo, ¿no? Y me la compré. Oye, y me gustó la experiencia de mezclar la guitarra eléctrica con Tiorba, por ejemplo, ¿no? Hicimos un dúo, la compañera esta Consuelo Navas y yo, y bueno, ha sido realmente muy divertido la experiencia. Sí, sí. Escucha un poquito. Ahí estás tú con tu guitarra eléctrica. Sí, esto es de Paz Meceni. Una adaptación. Sí, una adaptación, sí. La he cogido porque sé que te gustaba Paz Meceni también y el jazz. Entonces, claro. Sí. Voy a coger eso. Sí, ahí estoy improvisando un poquito. Y esto es el Green Sleeves tocado con tiorba y con guitarra eléctrica, sí. Y con vibráfono. A mí el vibráfono me gusta muchísimo, un instrumento que lo considero como muy jazzístico, ¿no? Y entonces lo incorporamos al dúo y formamos trío, y hemos hecho bastantes conciertos con esa formación. Creo que es muy bonita la formación, sí. Ahí están esos gustos ya con reminiscencias también pasadas. Sí. Actuales pero pasadas también, ese sentir de siempre tuyo, de la guitarra. Bonita la guitarra eléctrica, muy bonita, sí. Tu extensa discografía, 30 discos, aproximadamente muchos de ellos premiados, ha contribuido a la difusión de la música antigua. Has grabado como solista, como director del grupo Armoniosi Concerti y como miembro de varios grupos de este tipo de música antigua. ¿Qué autores de música antigua te han llegado al corazón y has podido sentir y has interpretado con este grupo de Armoniosi? Bueno, con Armoniosi lo que hemos hecho es música española.
Bueno, hemos hecho también algo de música italiana en conciertos, pero en disco hemos hecho música española. Música barroca, un disco de música de guitarra barroca, adaptada al conjunto. Y también hemos hecho música del Renacimiento, música de vihuelas. Esto que está sonando ahora son una folía originales para arpa, que yo adapté para el conjunto de guitarras, ¿no? Y Armoniosi ha sido una etapa muy bonita porque hemos hecho muchísimos conciertos. Es una música que a mí me apasiona, la música española del Renacimiento y del Barroco. Y me lo he pasado realmente muy bien. Y hemos tenido la oportunidad de tocar con gente muy, muy, muy buena, de acompañar a cantantes de primerísima fila, cantantes españoles, extranjeros también, pero vamos, fundamentalmente cantantes españoles de primerísimo nivel, vamos, como Carlos Mena, como Raquel Andueza, como María Espada, Mariby Blasco. O sea, ha sido una gozada realmente poder trabajar con toda esa gente. Sí. ¿Has disfrutado mucho de la música? Mucho, muchísimo. Muchísimo. Pero hay una cosa que durante esos viajes de ida y venida por el norte de África, por Europa, por América, por todos esos sitios, siempre había una compañera que de nuevo vuelta está contigo. Era una cámara reflex que te acompañaba siempre en esos momentos y que nunca te olvidaste de captar rincones, monumentos, detalles que empataban en tu retina, formas, colores, luces, recuerdos visuales que guardaste para ti, juntamente a las partituras que te acompañaban en esos viajes, en esos conciertos. En esos viajes, ¿tú recuerdas algunas fotografías, momentos que te impactaron y que te dijiste, bueno, está aquí la música, pero también está mi reflex? Pues mira, sí, recuerdo una gira, un año, hace ya bastante tiempo de esto, una gira por todos los países del este de Europa, cuando eran todavía países comunistas. Bueno, todavía existía Checoslovaquia. O sea, como país aglutinante de Serbia, de Chequia y recuerdo, por ejemplo, fotografías del metro de Moscú. El metro de Moscú es muy bonito, es muy curioso, ¿no? Porque está todo ornamentado así como muy romántico, ¿no? O sea, unas bóvedas y, en fin, no sé, es muy curioso, hay que verlo, ¿no? Y yo llevaba mi cámara y hice fotos allí que tengo recuerdos muy bonitos. Pues también una vez en Helsinki, recuerdo una foto que me hace mucha gracia porque era justo bajo una iglesia con una cúpula tremenda. Había una escalinata y un coche tipo americano, rosa, o sea, increíble. Y recuerdo esa foto así con mucho cariño, sí, porque es que era tan contrastante los motivos, ¿no? O sea, que el coche rosa con aquella iglesia que era tremendo. Parecía los que tenía Elvis Presley. Sí, de ese tipo. Un coche como de los años 50, así, todo grande, muy aparatoso, ¿no? Qué chulo. Música y fotografía, los dos artes a la vez, la gran pantalla, la lista de Schindler, película dirigida y coproducida por Steven Spielberg, con guión de Steven Zaillian. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de 1.000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. El director de fotografía, Janusz Kaminski, quiso dar a las imágenes de la película un sentido atemporal. John Williams compuso la galardonada banda sonora y el violinista Isaac Perlman interpretó el tema principal.
¿qué aspectos destacarías de esta película en cuanto a su música y en cuanto a su fotografía, que son los temas que te traigo? Bueno, la música desde luego es una maravilla. Es súper bonita la música, sobre todo el tema principal de violín, que tiene es tan sensible, no sé, realmente hermosa. Es una música muy hermosa, ¿no? Muy evocadora. Y la fotografía es impresionante, en blanco y negro, toda la película, excepto algunas escenas al final, cuando ya van los judíos sobrevivientes, van a poner una piedrecita en la tumba de Schindler, ¿no? Que está en color, o salvo ese pequeño toque de color de la chiquilla que lleva un abrigo rojo, ¿no? Pero la fotografía es en blanco y negro, la película, y es realmente muy buena. Cada plano está perfectamente estudiado, las luces, el ángulo de toma, en fin, no sé, a mí me gusta muchísimo. La película está en todos sus aspectos, ¿eh? En el aspecto también, el guión me parece genial y los actores están fantásticos, ¿no? Yo creo, para mí es la mejor película de Spielberg, ¿no? Con diferencia. Y para no olvidarte nunca de la Andalucía, de que somos andaluces, elige a un director, Benito Zambrano, la película de Solas. Y yo creo que nunca he llorado tanto como con esa película, madre mía, pero a moco tendido, ¿eh? De verdad. ¿Cómo pude yo llorar con esa película? Porque es que retrata la realidad más cruda de personas que no han sido favorecidas por la vida, ¿no? O sea, son personas que llevan una existencia triste y está muy bien retratado ese aspecto, ¿no? Sí, son soledades que nos envuelven todos los días, los tenemos alrededor. Sí. Esas soledades que nos dañan el alma, por supuesto. Que sí. Monteverdi. La expresión de lo humano. El dolor, la alegría, la desesperación, la esperanza, lo vivo y lo inerte. Una mirada, unos labios, un rostro en el que el silencio de un momento inacabado. Una mujer que te mira, un mensaje que no acierto. Un tiempo aplazado que reclama su presencia en el continuo vivir de tu actual momento. ¿Qué ha supuesto para ti el volver a la fotografía? Pero esta vez a tiempo completo. Bueno, realmente la fotografía para mí ha sido una segunda vocación. Desde niño, desde que mi padre me prestó su cámara cuando tenía 12 años para que yo hiciera mis pinitos con la fotografía, no he dejado de hacer fotografía desde entonces. Solo que la música es tan absorbente que no me permitía tener demasiado tiempo para la fotografía. Realmente muy poco tiempo. Y ahora que ya estoy jubilado, que no tengo necesidades de hacer conciertos ni de dar clases, tengo todo el tiempo del mundo para mí. Y ese tiempo pues se lo estoy dedicando a la fotografía, que realmente me apasiona. Y tú lo sabes porque me conoces, que lo que más me gusta es el retrato, ¿no? Sí. Y en ese retrato, estás como muy concretizado al rostro femenino. En general, rostro femenino. Aparte, hay momentos que no. Pero casi todos son rostros femeninos. Es verdad. ¿Qué buscas ahí? Es ¿No? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres comunicarnos al elegir esos modelos? Yo creo que es una búsqueda de la belleza. Mi fotografía, desde luego, no es nada conceptual, no, en absoluto. O sea, yo no me considero un artista como fotógrafo, sí, pero sí un retratista. Yo busco la belleza y ya está. ¿Y para qué nos vamos a engañar? O sea, pero la belleza no quiere decir siempre que el rostro sea un rostro bello
según la estética al uso. Para mí la belleza está en otra cosa, está en el carácter, está en una mirada, está en una arruga, en la forma del pelo, no sé, o sea, no voy a un esteticismo, digamos, como de moda, ¿no? Sino que busco en las personas que fotografío, pues busco algo que me diga a mí especial. Que sí, que he fotografiado a chicas muy guapas, vale, también, pero también he fotografiado a mujeres mayores, he fotografiado a hombres y no te sabría decir si me gusta más uno u otro, es que me gustan todos. Sí, O sea, para además mí, en tu fotografía se nota que busca incluso en la mirada un mismo modelo, una misma modelo, expresa muchas cosas diferentes. O sea, según la fotografía. Entonces ya no estás buscando solamente el decir, mira, esta es una persona preciosa, con una cara increíble. No, sino que además utiliza otros elementos que acompañan a la cara, como son el fondo, como son los trasluces que le hace del pelo, como son la manera en que mira, la manera en que se sonríe. Claro, tú estás buscando expresiones que están detrás de esos seres. Claro. No en sí, la belleza en sí, por la expresión de vida que detrás de esos ojos y de esas miradas. Exactamente, es que las personas son complejas. No, mira, un día tuve una pequeña discusión, amigable por supuesto, con un fotógrafo, con un colega, que es bastante conocido. Yo había fotografiado a unas chicas músicas, pero posando, no tocando. Algunas fotos le hice tocando, pero digamos, la sesión fundamentalmente era posando, con los instrumentos en la mano, pero posando. Y puse estas fotos en Facebook, algunas fotos, y dije, mira, aunque a los músicos les suele gustar más verse tocando, a mí me gusta más posando. Y me puso un comentario diciendo que, claro, que lógicamente tocando era cuando se expresaba un músico. Es decir, oiga, un momento, que un músico no solo es músico, es persona y tiene muchas facetas. Entonces cuando posa, le puedes ver en la mirada algo diferente a cuando está tocando. O sea, una persona es compleja, no es solo... Un músico no es solo es músico, es una persona. Y tiene muchísimas facetas. Y esas facetas son las que yo intento sacar en los retratos. A veces lo consigo y otras veces no. Como todo. Como todo. La pintura de Diego Velázquez y tu fotografía. Anda. ¿Qué comparten ambas? Bueno, es que alguna fotografía mía es de estilo pictórico y, digamos, las veladuras que se daban con el óleo, hoy se dan con el ordenador, ¿no? Y yo trabajo muchísimo cada fotografía. O sea, para mí el pincel es fundamental. Entonces, cada fotografía mía tiene muchas horas de trabajo porque cada detalle está resaltado dependiendo de lo que a mí me interese resaltar. Si quiero que el cabello esté resaltado, pues lo resalto. Si quiero que, por otra parte, otra zona del cabello no esté tan presente, pues la oscurezco. Y si quiero que una ropa pase más desapercibida, le quito textura. Si quiero que sobresalga, le añado textura. Y así y los fondos, pues lo mismo. Los fondos es muy importante que no sean demasiado protagonistas, pero sí que acompañen. O sea, un fondo liso puede ser muy interesante, pero también un fondo texturado también lo puede ser, mientras que no estorbe al motivo principal, que sería en este caso mi fotografía, el retratado, ¿no?
Está claro que el perfeccionismo impregna cada una de tus actividades, de todas las que has emprendido. Antes la música, ahora. Bueno, la fotografía siempre ha estado. Iba a decir ahora la fotografía, no. También la fotografía. Esta idea te puede conducir a una autoexigencia que te esclavice excesivamente a un trabajo concreto. ¿Crees que esta idea de perfección te ha perjudicado en algún momento en tu vida? Yo creo que no. No. Yo creo que no. O sea, realmente lo que sí te hace es ser un esclavo. Pero perjudicar el perfeccionismo yo creo que nunca perjudica. Yo no soy de la opinión de que en el arte vale cualquier cosa. El arte tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bien. Una obra tiene que estar bien realizada. Y para realizar bien una obra se necesita técnica, se necesitan buenos materiales. Y yo soy de esa opinión. O sea, para mí no vale cualquier cosa en arte. No. Y la perfección para mí es un punto a favor y no un punto en contra. Tenemos perfección. Esto es perfección, esto que está sonando. Esto es perfección. La pasión, según Madre San Mateo, mía. de Juan Sebastián Madre Bach. mía. Es otra perfección. Otra perfección. Te iba a preguntar sobre Gustav Klimt, pero tenemos poco tiempo, pero sí voy a decirte sobre un discípulo suyo, Egon Schiele, que en la temática de su pintura asume una altísima tensión emotiva en la sensualidad, Mucho. que se vuelve obsesión erótica incluso, Sí. junto al tema de la soledad angustiosa. Schiele utilizaba una línea cortante e incisiva para expresar su propia realidad y para mostrar impetuosamente la dramática destrucción física y moral del ser humano. ¿Qué te atrae de este artista austriaco? Bueno, es la fuerza, ¿no? La fuerza que tiene visualmente, el trazo tan duro, tan potente, y después también lo que expresa, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, es la soledad, La exactamente, tú lo has dicho, la introspección, no me salía la palabra, pero es eso lo que expresa a mi entender, ¿no? Esa pintura, y a mí eso me interesa mucho, eso me interesa, o sea, una pintura bonita per se, bien, bueno, estéticamente está bien, tú la miras y dices, uy, qué bonito, pero algo que vaya más allá, pues por ejemplo, como puede ser un Velázquez, ¿no? Eso es que te atrapa. Y el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, la fuerza que tiene Miguel Ángel es que es impresionante, o sea, eso, quien no sea sensible a eso es que no es sensible a nada, digo yo, vamos, no sé. Está claro. Aunque no eres un lector de poesía, dices que hay unos versos de Jorge Manrique que te ponen los vellos de punta. ¿Te lo sabes o te doy? No me lo hagas leer porque ¿No? no, porque me voy a emocionar, no. Yo Sí. quisiera que tú lo leyese. Te lo No, tengo hombre, preparado para que tú lo leas. Madre mía, si yo leo muy mal. Venga. Con una pavana tuya. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Me emociono. El cielo
ha bendecido este estudio entre las 8 y las 9 de la tarde. Hemos aprendido a qué suena el paraíso. Hemos visto los rostros más hermosos, con los ojos del corazón. Hemos vivido sueños del pasado, respirando aromas del presente. Hemos sido ángeles desde el fondo de lo humano. Gracias, amigo Carlos. Gracias, en nombre de Culturaira, por habernos dado este placer de haber contado contigo. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, ¿no? Muchas gracias. Y me queda decir a todos los radioyentes que os pido que no olvidéis que el cielo está más cerca de lo que parece. En Culturaira te lo ponemos muy fácil, al alcance de un solo latido de vuestro corazón. Un latido que os acompañará durante toda esta Navidad, tiempo en que Culturaira descansará. Volveremos el jueves, día 14 de enero. Ese día no os olvidéis de buscarnos en radioguadaira.radio12345.com. Allí nos encontraremos con una persona en la que se reúnen todas las cualidades que debe tener un gran ser humano, José Manuel Iglesias. Hasta entonces, no olvidaros de pasarlo bien y haceros la felicidad más grande en vuestro corazón. Hasta pronto, amigos. La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos.